Agora você tem que estar sexta-feira cedinho lá. Aquele é Armando? Não, o nome dele é Marcelo. Armando? Armando? Eu, se fosse você, me escafedia. É por isso que tem que defender o que tem ainda. Tu e o meu neto. Você não sabe com quem você tá se metendo, rapaz. Homem dirá que Brasil melhor, com menos pirraça. Esse cara. Bienvenidos a Brasil 1977, un país atrapado bajo la sombra de una dictadura militar, donde el miedo no se anuncia, se respira. La paranoia es el estado natural de las cosas y la violencia no siempre necesita mostrarse para ser efectiva. En este contexto se mueve el agente secreto, una película tan inquietante como extraña donde tiburones reales y simbólicos acechan bajo la superficie. Una pierna amputada zombificada aparece sin previo aviso y un gato de 2 cabezas termina de confirmar que estamos ante un universo donde lo real y lo irreal conviven sin fricciones. Comencemos. Solo alguien como Clever Mendozafillo puede construir un mundo así sin que se sienta forzado, y Warner Moura es nuestro incómodo guía por esta pesadilla lúcida, sosteniendo una tensión constante que nunca termina de explotar pero tampoco se disipa. No es ninguna novedad que el cine brasileño haya sabido convertir su historia de dolor en grandes obras cinematográficas. En años recientes, la dictadura militar ha vuelto a ocupar un lugar central, como ocurrió con la sobresaliente Aún estoy aquí, de Walter Salles. Aquella película apostaba por una conexión emocional directa, íntima y familiar, permitiendo que el trauma político se filtrara a través de relaciones reconocibles. El agente secreto, en cambio, toma una ruta distinta, más distante, más cerebral y plenamente consciente del peso histórico que está abordando. Este cambio de enfoque no es un error, pero sí define de manera muy clara la experiencia emocional del espectador, marcada por una frialdad que atraviesa buena parte de su metraje. Narrativamente, la película se articula a partir de una estructura con 2 líneas temporales que alternan entre 1977 y la actualidad, estableciendo un diálogo constante entre pasado y memoria, y conceptualmente interesante, pero en la práctica se convierte en uno de los puntos más problemáticos del filme. Cada vez que el relato abandona el bloque setentero, la inmersión se resiente, el ritmo se fragmenta y la tensión acumulada se pierde. Aún así, es importante reconocer lo que Mendozafillo busca subrayar. La dictadura no es un hecho cerrado, sino una herida que sigue abierta a través de archivos incompletos, recuerdos fragmentados y silencios heredados. Uno de los mayores aciertos del agente secreto es su manera de representar la violencia sin recurrir a la explosión directa. Aquí no se grita el horror, se susurra. La película trabaja desde el borrado más que desde la literalidad. Se mata desde el olvido. Esta idea se integra de forma orgánica en una atmósfera de paranoia urbana constante donde todo parece observar, escuchar o vigilar. Mendozafillo construye un terror sin monstruo visible pero profundamente opresivo, apoyándose más en la sensación que en el impacto. El resultado es un thriller político con claros tintes neo-noir, donde la intriga y la atmósfera pesa más que la identificación emocional directa. El relato se articula alrededor de una paternidad interrumpida, de un personaje cuyo deseo de ejercerla se convierte en su principal motor. Es ahí donde la película encuentra una de sus lecturas más potentes. La dictadura no solo mata cuerpos, también borra futuros y rompe vínculos antes de que puedan consolidarse. Además, el filme está cargado de simbolismos sugerentes y abiertos a interpretación. El más evidente y quizás el más efectivo es el del tiburón como figura de la naturaleza devolviendo aquello que el poder intenta enterrar. Una metáfora clara pero poderosa que refuerza la idea de que la verdad, por más que se oculte, siempre acaba emergiendo. En el apartado técnico y visual, el agente secreto roza la excelencia. La estética sesentera es densa, pesada y deliberadamente incómoda, jugando siempre a favor del relato. El diseño de producción y el uso del espacio urbanos son fundamentales para sostener una atmósfera de vigilancia constante que en muchos momentos mantiene viva la película incluso cuando el ritmo narrativo decae. Todo está pensado para incomodar, para generar la sensación de que nunca se está completamente a salvo. Warner Moura aporta una interpretación contenida, marcada por una ansiedad interna que rara vez se exterioriza. Su trabajo transmite con claridad el desgaste psicológico del personaje, aunque la propia distancia emocional
emocional que impone la película impide que la conexión con él sea total durante todo el metraje. Aún así, su presencia aporta una solidez interpretativa incuestionable y sostiene gran parte del peso dramático del filme. En términos generales, El agente secreto es una obra formalmente brillante, ambiciosa en sus intenciones y sólida en su planteamiento, pero lastrada por una frialdad que le impide alcanzar un impacto emocional mayor. Su extensa duración, que supera ampliamente las 2 horas y media, tampoco juega del todo a su favor, especialmente en un tramo central, donde el ritmo se resiente por la propia estructura narrativa. A pesar de ello, estamos ante una propuesta valiosa y respetable que se atreve a mirar la dictadura desde un lugar distinto, una película que se admira más de lo que se siente y que deja la impresión que, con un poco más de implicación emocional, podría haber sido verdaderamente devastadora. Por eso yo le doy un 7.5 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Ultanita Surtida y suscríbete al canal.